días, alumnos del segundo de secundaria. La clase de hoy desarrollaremos el tema ángulo trigonométrico. Entonces, ya hemos visto la teoría, vamos a empezar a practicarla con estos ejemplos. ¿Qué nos dice? El ejercicio número 1 nos habla sobre hallar el valor de x. Tengo que hallar el valor de x. Disculpen. Muy bien. Entonces, me dan una recta y una semirrecta, en la que se han formado dos ángulos, el 6x y el menos 4x, cada quien con su sentido. Entonces, para esto, voy a colocar aquí, me voy a hacer ayuda, ustedes también lo pueden hacer, voy a hacer ayuda de un reloj. Porque recuerden de que esto de los sentidos es muy importante, porque me va a ayudar a determinar si el sentido es positivo o si es negativo. ¿Cómo se mueven las manecillas del reloj? De esta manera, ¿verdad? Sube y al final baja. ¿En qué sentido? Si sigue el sentido de las manecillas del reloj, será negativo. ¿Cómo se le conocerá esto? Sentido horario. Si tiene sentido horario, o sea, esos ángulos tienen este sentido, en la que giran de esta manera, será sentido horario y siempre será negativo. Y si es que muy por el contrario, si las manecillas del reloj se mueven de esta manera, si el sentido es todo lo contrario, por ejemplo, hacia arriba, en contra, en otras palabras, en este sentido, será positivo. ¿Y cómo se le conocerá? Como sentido antihorario. ¿Por qué sentido antihorario? Porque precisamente tiene un giro opuesto al normal, pero por ende será positivo. Esas dos cosas deben estar pero muy claras, porque estos ejercicios prácticamente se van a resolver con estas dos ideas. Muy bien, entonces ya tengo mi gráfico que me va a ayudar a resolver estos ejercicios. Muy bien, dice, determina el valor de x que se encuentra en estos ángulos. ¿Dónde está x? 6x, 4x. Yo solo quiero saber el valor de x. Entonces empezaré a entender, y eso ya debe estar claro, es que si tengo una recta, los ángulos que forman esa recta, porque miren, este ángulo 6x con este de acá, con el otro, el que resta, todo forman ¿cuánto? 180 grados. Eso debe también estar claro. Esos conceptos, al ver el ejercicio inmediatamente, ok, estos dos ángulos deben sumar 180 grados. Al igual que uno identifica de que este idioma es el español. Esas ideas, automáticamente uno ve algo y debe estar la idea clara. Entonces, pero acá hay un detalle que no mencioné y con este ejercicio va a quedar más claro. Nunca podemos trabajar con el sentido horario. ¿Por qué? Es negativo, nos complica las cosas. Así es que si nosotros encontramos un ángulo en sentido horario, lo tenemos que convertir en sentido antihorario, en otras palabras, en un valor positivo. Entonces, profesor, ¿cómo hago esto? Sencillo. ¿Qué es? Primero, identifico. ¿Qué sentido tiene este ángulo 6x? Se mueve así. Entonces, el dedo da como un me gusta, o sea, como un dedo saliendo.
Fíjense cómo está mi mano. ¿Cómo va el giro? Hacia arriba. Sentido antihorario. Positivo. Ese 6x está bien. Vamos a fijarnos en el menos 4x. ¿Qué sentido tiene? Miren, ¿hacia dónde se va? Se va hacia allá. Y mi dedo pulgar ya no apunta saliendo de la pizarra, sino apunta hacia abajo, hacia la parte de adentro. Y está, entonces, ¿qué sentido es? Sentido horario, por ende es negativo. No puedo trabajar con negativo, porque este sentido está de esta manera. Se va hacia allá. Entonces es negativo, sentido horario, no puedo trabajarlo. Profesor, ¿qué hago? Sencillo. Lo único que voy a hacer es que esto de aquí ya no quiero que vaya hacia allá. Voy a convertirlo en positivo, que gire hacia este lado. Y este, que era menos 4x, va a cambiar. Ya no será menos 4x. Ahora será solamente 4x. Cambia todo. Cambia el sentido y cambia el signo. ¿Ok? Entonces, ahora sí puedo trabajar, porque todos están en sentido antihorario positivo. Entonces, ahora sí aplico lo que desde el principio les dije. Estos dos ángulos forman 180 grados. Entonces, 4x más 6x, ¿cuánto me deben dar? 180 grados. 4x más 6x, 10x igual 180 grados. El 10 multiplica, pasa al otro lado dividiendo. 180 entre 10, 18 grados. Y esa es la respuesta. Ya lo puedo marcar y coloco acá al costado. Respuesta. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo lo he resuelto? Usando esto. ¿Por qué he hecho el cambio de sentido? Porque yo siempre tengo que trabajar ¿en qué? El sentido antihorario positivo. Siempre. No puedo trabajar con sentido horario. Entonces, esto me ayuda a identificar cuál está en sentido horario y cuál en sentido antihorario. Una vez que los identifico, hago el cambio. ¿A qué? A positivo. Siempre a positivo. Nunca puedo trabajar con esto. Muy bien, pasamos al siguiente. Y veremos que es la misma dinámica. En el gráfico mostrado determina el valor de x. Muy bien. Tengo mi ángulo en la que ya me está diciendo de que todos estos ángulos que se han formado, ¿cuántos ángulos? 1, 2, 3. ¿Están dentro de qué? De un ángulo recto. Este cuadrado significa que es un ángulo recto. Muy bien, entonces inmediatamente yo debo tener algo claro. No importa lo que suceda, si yo sumo este ángulo más este ángulo y más este, ¿cuánto me debe dar? Siempre me debe dar 90 grados. Y es lo que voy a hacer. Pero, primero, todos deben ser sentido positivo. Muy bien. Este giro, este sentido, ¿será positivo? ¿Hacia dónde se va? Hacia arriba. El dedo apunta hacia afuera. Sentido antihorario positivo. Ok, se queda intacto. Muy bien, excelente. 42 grados. ¿Hacia dónde va? Sentido antihorario. También es positivo porque el dedo sale. Menos 2x. ¿Hacia dónde va? Hacia sentido horario. Miren el dedo. ¿A dónde apunta? Hacia adentro de la pizarra. Entonces es sentido horario. Entonces yo necesito que sea sentido antihorario, o sea, lo contrario. Entonces ahí hago el cambiazo. Si iba hacia allá, yo no quiero que vaya en sentido horario. Quiero que vaya en sentido antihorario, positivo. Entonces cambio. Entonces ya no será menos 2x, también cambia el signo. Será ahora 2x. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿pero qué pasaba, profesor, si por ejemplo tenía este sentido y aquí era 2x? Se hace el cambio y ya no es 2x, ahora sería menos 2x.
¿Se dan cuenta? Solo cambio el sentido y también cambio el signo. Si aquí era positivo, aquí colocaba negativo. Pero como era negativo acá, pues le pongo positivo arriba. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces, correcto, correcto, y ya hice el cambio. Y este ya no me sirve, sino que voy a trabajar con este de acá arriba. De igual forma acá, este me servía, este ya no me servía. ¿Cuál me va a servir? El de acá. Muy bien, entonces, ahora sí es sencillo. Todos tienen el mismo sentido antihorario. Entonces será x más 42 más 2x. ¿Cuánto deben sumar? 90 grados. X más 2x, 3x más 42, igual 90. El 42 está sumando, pasa al otro lado, restando. 90 menos 42, 48. El 3 está multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo 48 entre 3, 16 grados. Y esa es mi respuesta. Ok. Muy bien, ejercicio número 3. Me dice, en la siguiente figura, OC es bisectriz del ángulo AOB. Calcula X. ¿Cuál es el dato importante? Bisectriz. Muy bien, rememorando, ¿qué es una bisectriz? Simplemente es una semirrecta, en este caso, o semirrecta, o recta, en este caso semirrecta, que divide un ángulo, en este caso AOB, en dos ángulos iguales. En otras palabras, un ángulo lo parte a la mitad, creando dos mitades, dos ángulos iguales. Ahí está la clave, son iguales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sencillamente ver que hay que igualarlos. Si los vamos a igualar, primero tengo que ver que los sentidos sean positivos. Miren cómo se mueve hacia arriba. ¿Qué sentido será? Positivo. Sentido antihorario. Muy bien, puedo trabajar. El otro, ¿qué sentido tiene? Sentido antihorario. Se va hacia arriba. También será correcto. Entonces ya puedo trabajar. Lo único que vengo a hacer es igualarlos, porque se supone que este ángulo y este de acá abajo deben ser iguales porque están cortados por una bisectriz. Entonces lo único que hago es 4x menos 6 es igual a 2x más 18. 2x pasa al otro lado restando, 4x menos 2x. El menos 6 está restando, pasa al otro lado, sumando 4x menos 2x, 2x. 18 más 6, 24. El 2 multiplica, pasa al otro lado dividiendo. 24 entre 2, 12 grados. Y esa viene a ser mi respuesta. Por último, tenemos el cuarto ejercicio. Expresa el valor de X en función de alfa, beta y teta. ¿Qué es alfa? ¿Qué es beta? ¿Y qué es teta? Simple y llanamente son símbolos que por lo general se les da a los ángulos. Entonces no es que tengan un valor específico, no. Simplemente son como la letra A, la letra B, la letra C. Pero en este caso son letras griegas que por lo general se le usa a la hora de llamar ángulos. ¿Ok? Muy bien. Dice que expresa el valor de X. En primer lugar, ¿hay aquí algún número? No, no hay ningún número. Entonces debo entender de que todo va a estar expresado en función de alfa, beta y teta. Por eso dice expresado, porque no hay un número específico. No hay un valor numérico que uno le pueda dar. Vamos a decir, por ejemplo, de que la suma de 2
de dos ángulos con la resta del otro, la suma de dos ángulos y restándole el otro, quizás me dé el ángulo X. ¿Se dan cuenta? Muy bien, entonces de una vez vamos a ver qué es lo que hay que hacer. En primer lugar, ¿cuántos ángulos dice que hay? Tenemos el ángulo beta, el ángulo menos alfa y el ángulo X. Y un cuarto ángulo que va desde aquí hasta este lado. Es un ángulo total. ¿Cómo se llama? Teta. El beta va desde aquí hasta acá. El menos alfa, ¿de dónde va? De acá hasta ahí. El X, ¿de dónde va? De acá hasta acá. Hay que aprender a identificar de dónde a dónde va un ángulo. ¿Y el teta, de dónde va? Desde aquí, en este sentido, hasta ahí. Muy bien, ya lo tengo identificado mis ángulos. Ahora, ¿cuál es lo otro que debo ver? Los sentidos. Recuerden, solo puedo trabajar con sentido antihorario. ¿Por qué? Porque es positivo. Entonces voy a ver el beta. El beta, ¿cuál es su sentido? Miren dónde va. Hacia la derecha. No, mejor dicho, tiene este sentido, mejor dicho. Tiene este sentido. ¿Qué sentido será? Sentido positivo, antihorario. Está bien. El alfa, el menos alfa, mejor dicho, ¿qué sentido tiene? Sentido antihorario. Positivo, quiere decir que está correcto. Pero profesor, ahí dice menos alfa. ¿Cómo usted va a decir de qué sentido antihorario positivo? Recuerden que ¿quién manda el sentido? El sentido lo manda el giro del ángulo. Entonces acá ya me está diciendo de que es sentido antihorario positivo. Ahí queda. El profesor dice menos. Ahí queda. ¿Se dan cuenta? Lo que manda es esta flecha. Si acá dice que es menos alfa, es menos alfa. Si el sentido fuese hacia el otro lado y dijera menos alfa y tengo que cambiarlo, ahí sería alfa. Pero en este caso el sentido ya está sentido antihorario positivo. Si es que se queda como menos alfa, no hago cambio. Recuerden lo que les estoy diciendo, al igual que aquí. ¿Ok? Recuerden, si el sentido ya es sentido antihorario, se queda el valor tal y como está, así sea negativo acá, menos alfa. Porque yo no sé en verdad cuánto vale alfa. Alfa, ¿qué les parece si vale menos 30 grados? Menos y menos más. Ahí está el más que yo quiero. Nosotros debemos respetar este sentido. Así nos colocan acá un menos. Continúo. X, ¿qué sentido tiene? Sentido antihorario positivo. Recuerden que este movimiento que yo uso de la mano derecha, porque miren, esta es mi mano derecha, este sentido, este se le llama la regla de la mano derecha, en la que si el pulgar sale de la pizarra, siempre será sentido antihorario. Pero cuando el giro, por ejemplo, es hacia este lado, vamos a hacerlo acá. Si el giro fuese así y mi dedo pulgar apunta adentro de la pizarra, siempre será sentido horario, por ende negativo y no puedo trabajar con él. En este caso veo de que beta, menos alfa y X tienen sentido antihorario positivo, quedan ahí. El teta, ¿qué sentido tiene? De igual forma, sentido antihorario, por ende sí puedo trabajar con él. Uy, acá hay un error, disculpen, acá hay un error. Acá hay un pequeño error. Caramba, ya sabía. Miren, pero de todas maneras la explicación que les di no cambia, pero en este caso ha habido un pequeño error de mi parte. Y para eso deben tener cuidado. Acá resulta de que el ejercicio en verdad me lo está planteando de esta manera. Con este sentido. A ver, voy a cerciorarme. Sí, en efecto. Y no hay ningún signo, solamente está así. Ya estaba pareciéndose muy sencillo ya el ejercicio. Entonces, vamos a ver, vamos a recapitular. El beta está bien, el X está bien.
El teta también está bien porque va en sentido antihorario. Ahora hemos hecho esa pequeña corrección en el alfa. ¿Qué sentido tiene? Venimos acá a ver con nuestra mano derecha. Sentido horario, o sea, no puedo trabajar con él. ¿Por qué? Porque es sentido negativo. Hay que cambiarlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a cambiar. Sentido horario es hacia allá, ¿no? Entonces, le vamos a cambiar. Será, le cambiamos el sentido. Si era hacia abajo, ahora es hacia acá. Y si era alfa, ahora será menos alfa. ¿Por qué? Porque al cambiarle el sentido, también hay que cambiarle el signo. Y ahora sí, todos tienen el mismo sentido. Beta, sentido antihorario. X, sentido antihorario. Teta, sentido antihorario. Este ángulo alfa tenía sentido horario. No podía ser así. Le hemos cambiado sentido antihorario. Y como le hemos cambiado el sentido, le cambiamos el signo. ¿Se dan cuenta? Hay que hacer esa pequeña corrección y ya la he hecho. Muy bien. Dice, expresa el valor de X en función de estos ángulos, alfa, beta y teta. Entonces, tengo que hallar el valor de X. Muy bien. ¿Cómo voy a hallar el valor de X? Todo este ángulo, ¿cuánto vale? Teta. X solo es este ángulo. En otras palabras, X solo es esto. Tengo dos ángulos y un ángulo grande. ¿Qué es lo que debo hacer? Sencillamente, a todo el ángulo teta le quito esto y me queda X. Es lo que voy a hacer. Simplemente X es igual a teta. ¿Por qué? Porque teta es todo y yo solo quiero hallar esto. Entonces a teta le quitaré esto de acá. En otras palabras, le quitaré beta, le quito beta y le quito alfa, menos alfa, mejor dicho, le quito menos alfa. ¿Por qué? Porque no es el ángulo, este sentido no es no es alfa, es menos alfa. ¿Se dan cuenta? Entonces, X es igual al teta todo menos estos dos ángulos. ¿Qué ángulos? El beta y el menos alfa. Entonces, X es igual a teta todo menos beta y menos alfa. Menos alfa. ¿Se dan cuenta? Entonces procedo a operar. X es igual teta menos beta menos y menos más alfa. Voy a ordenarlo un poco mejor y tendré que X es igual a teta más alfa menos beta. Respuesta. Muy bien.